Querida familia, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Hoy nuestro tema de estudio se centra en el capítulo 25 del Deseado de todas las gentes, titulado El llamamiento a orillas del mar. Les invitamos para que en sus casitas puedan profundizar un poco acerca de este maravilloso llamamiento que se registra también en el Deseado de todas las gentes. Esta lectura, a su vez, se basa en el libro de Lucas, el capítulo 5, así como también se basa en el libro de Marcos, el capítulo 1, y también lo encontramos en el libro de Mateo. Cada uno de ellos nos da algunos datos que quizás el otro no tiene, y cuando leemos las tres narrativas tenemos un contenido más amplio, más claro de lo que sucedió allí. Pero vamos a tomar para esta mañana como base el capítulo 5 del libro de Lucas. Así mismo ustedes pueden estudiar un poco más si quieren profundizar, conocer todos los detalles, el libro de Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 1. Quiero invitarles para que tengamos una oración para que podamos empezar este estudio tomados de la mano de Dios. Oremos. Señor, queremos pedirte que nos acompañes, queremos pedirte que por favor nos enseñes, queremos pedirte que nos capacites, que podamos encontrar en tu palabra ese mensaje de aliento, de esperanza, esa directriz que necesitamos para aprender a hacer tu voluntad. Por favor, acompáñanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, el capítulo 5 de Lucas empieza de la siguiente manera. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, Mateo y Marcos hablan del mar de Galilea. Esto es debido a que Lucas era un médico por profesión, era una persona que tenía un poco más de conocimiento, era un poco más intelectual, y realmente el mar de Galilea no es lo suficiente vasto para ser como tal considerado un mar. Es un lago más bien pequeño, por eso Lucas habla acerca del lago de Genesaret. Pero cada vez que vemos en la Biblia el mar de Galilea y el lago de Genesaret se están refiriendo al mismo lugar, solo que Lucas, que tiene quizás un poco más de conocimiento, es un poco más, por así decirlo, instruido, lo nombra como realmente se llama, y es el lago de Genesaret debido a su tamaño. Sigue diciendo, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del barco. Aquí nos habla acerca, cuando vemos el libro de Mateo y de Marcos, nos hablan que habían otras barcas. Recuerden que estos evangelios son evangelios sinópticos. ¿Qué significa? Cada uno de los evangelios está narrando la historia según su punto de vista. Todos los seres humanos no pensamos igual, todos los seres humanos al contar una historia no la contamos de la misma manera. Ahí intervienen nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestro conocimiento. Uno utiliza unas palabras de acuerdo a ese conocimiento intelectual que tiene, otros utilizan unas palabras más sencillas. Todo esto guiado por el Espíritu Santo, pero cada quien cuenta y narra la historia de una manera diferente. Eso es natural para nosotros como seres humanos, y esas características las emplea Dios para que el evangelio sea más rico, para que no sean tres relatos completamente iguales, sino que cada uno, dependiendo a estas características, hace una narración que, si las colocamos juntas, que si las unimos, nos da un relato muchísimo más completo, más amplio. Entonces habían otras barcas, dice el versículo 2, vio dos barcas. Lucas se va a centrar en estas dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Vemos entonces que se encuentran dos barcas que van a ser el punto central de la historia: la barca en la que estaba Simón y su hermano Andrés, y la barca en la que estaba Jacobo, o conocido también como Santiago, y su hermano Juan. Pero entonces vamos a ver lo que dice el versículo 3. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que se apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Le dijo: ven más allá, boga mar adentro. Y más adelante le dice que es necesario que entre
para que vuelva a pescar. Saben, Pedro no había tenido una buena noche, había sido difícil la pesca. Por lo general, el momento en el que es más fácil pescar es en las horas de la noche, madrugada, antes de que salgan los rayos del sol, ya que los peces no ven, por así decirlo, tanto movimiento, el reflejo de la barca y demás, que son cosas que pueden ir asustando a los peces. Así que Pedro era un pescador, tenía el conocimiento de hacerlo, lo había hecho muchas veces. Pedro está cansado porque en toda la noche el mejor lugar y el mejor momento para pescar no había podido alcanzar nada. Sin embargo, luego de Jesús haber hablado a la multitud, le dijo a Pedro: Pedro, ve un poco adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Aquí algunos lo toman como un acto de fe lo que hace Pedro, y en sí tiene fe para obedecer las palabras de Jesús. Pero cuando nosotros vamos al original, a la estructura de las frases y demás, no es que Pedro lo hiciera con demasiada fe. Me explico. Pedro ha pescado toda la noche, Pedro es profesional en su asunto, Jesús es carpintero, Pedro es el pescador, y Pedro en sí está pensando: bueno, yo ya estuve toda la noche, estuve intentando, quise pescar y no encontré nada. Tú me dices que me vaya ahora otra vez en el día, es de mañana, es un poco más difícil, pero está bien, vamos a ver qué sucede. En tu nombre voy a echar la red, a ver qué sucede. Pero saben, aunque quizás la fe de Pedro se estaba construyendo, el simple acto de obedecer la palabra de Dios trajo un milagro maravilloso. Querida familia, muchas veces como seres humanos podemos creer que tenemos el conocimiento y que no la sabemos todas, como decimos por ahí coloquialmente. A veces creemos que cuando hacemos nuestros esfuerzos, muchas veces intentamos por nosotros mismos. Muchas veces en nuestra vida tenemos dos opciones: hacer las cosas como Dios nos pide que las hagamos o como nosotros creemos que es correcta. Quizás como cuando lo hacemos a nuestra propia manera podemos tener algunos resultados, pero cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, cuando tú y yo obedecemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, saben, el resultado siempre va a ser muchísimo más grande. Simón Pedro tenía dos opciones: hacer lo que él consideraba correcto en su profesión o hacer lo que Jesús decía que hiciese por fe. Así que vamos más adelante y dice el versículo 6: cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Querida familia, este versículo es maravilloso. Muchas veces Dios nos pide cosas que a veces no entendemos. Muchas veces podemos estar cansados. Muchas veces hemos estado esperando una bendición en nuestra vida. Pero Dios nos dice: ve un poco más adentro. Ve un poco más adentro. Tira tu red. No en tu nombre, no con tus fuerzas, sino en mi nombre. Confía en mí. Cree y verás el gran resultado. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Imagínense la cantidad de peces. Llevaban toda la noche pescando, no pescan absolutamente nada, sino que ahora tienen para llenar la barca de Pedro y también para llevar la barca de Juan y de su hermano Jacobo. Versículo 8, viendo que Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El primer capítulo de Marcos nos narra que Juan y Jacobo dejaron a Zebedeo en la barca y fueron a seguir a Jesús. Pedro dice más adelante en Lucas: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres.
trajeron a tierra las barcas y dejando todo, lo siguieron. Querida familia, aquí hay una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Dios siempre tiene planes más grandes que lo que nosotros anhelamos. Muchas veces tenemos algunos planes, muchas veces hemos trabajado por esos proyectos, muchas veces hemos estado cansados incluso de esperar esa oportunidad que tanto anhelamos en nuestro corazón. Jesús naturalmente cuando viene cambia mucho de nuestros planes. A veces Jesús nos dice, espera. A veces Jesús nos dice, vamos para adelante. Esa es la respuesta. Pero muchas veces Jesús nos dice, no. Algunas veces Jesús cambia nuestros planes, pero tenemos que entender que todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre será para nuestro bien. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ellos tenían su profesión, que querían alcanzar quizás algunos sueños, pero Jesús viene y cambia sus paradigmas para darles algo mayor. Y hay algo maravilloso, y es que Jesús nos toma desde el estado en el que nos encuentra, no quita completamente lo que somos, nuestras características, nuestra personalidad, sino que nos transforma para ser la mejor versión de nosotros. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo siguieron siendo pescadores. Jesús cambió un poco su profesión, la transformó, la llevó a un nivel más alto, pero ahora ya no eran pescadores de peces, sino que eran pescadores de hombres. Familia, Dios tiene grandes planes para ti. No te conformes con lo que toda la vida has creído que es el punto en el que debes estar. Si confías en Dios, Dios te va a llevar siempre a un estado mayor. El espíritu de profecía del deseo de toda la gente nos habla acerca de que, hablando en el contexto del evangelismo, de buscar a las personas, de ser pescadores de hombres y de mujeres, nos habla acerca de que el que Dios llama, Dios capacita, y que cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, a veces creemos, bueno, es que yo no tengo la habilidad para contarle a alguien de Jesús. Yo a veces siento temor para contarle a alguien quién es Jesús, lo que ha hecho en mi vida. Pero cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, cuando tiramos el anzuelo, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando seguimos las instrucciones de Jesús, Jesús nos capacita para que podamos contar a otros, anunciar a este mundo que tanto sufre, que tanto necesita, que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús. Así que hoy te invito, la palabra de Dios nos enseña a ser pescadores de hombres. Jesús quiere que seas un pescador de hombres y de mujeres, que tú y yo podamos utilizar nuestro círculo de influencia, nuestros conocidos, nuestros amigos, para contarles que Jesús es la respuesta, que Jesús es el Salvador, que Jesús tiene el poder de hacer lo que para nosotros es imposible, Él lo puede hacer posible. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, gracias por tus enseñanzas. Queremos pedirte que nos enseñes a ser pescadores de hombres y de mujeres, que podamos, Señor, contar a otros quién eres tú, quién has sido tú en nuestras vidas, que podamos llevar tu mensaje de salvación, que podamos ir un poco más a fondo, que podamos confiar, esperar en ti y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Llévanos, Señor, a donde aquellos que necesiten tu palabra, donde aquellos que necesiten esa paz que solamente tú puedes dar. Gracias por tu amor y misericordia, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, Dios te bendiga, que hoy y cada día podamos contar a otros quién es Cristo Jesús.